Hola, buen día. En esta primera actividad de diplomado en nutriología médica con orientación en gastroenterología, hablaré acerca de un artículo publicado en el año 2019 nombrado Marcadores discretos de microbiota intestinal para la clasificación de anomalías metabólicas relacionadas con la obesidad. Mi nombre es María Luisa Ramos Torres y soy pasante de la licenciatura en nutrición clínica. De manera general, los temas que se abordarán son introducción, objetivo, métodos, disponibilidad de datos, resultados, discusión, conclusión y conclusión personal. A manera de introducción tenemos que, según una encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2016, la obesidad es un problema de salud epidémico con una prevalencia que alcanzó el 39% en todo el mundo. Estudios anteriores también han sugerido que la obesidad aumenta los riesgos de otras enfermedades crónicas, que más adelante desarrollaremos. Se ha estudiado que una acumulación excesiva de lípidos en pacientes obesos genera una supresión en la señalización de la insulina, lo que dará como resultado resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Además, la disfunción de los adipocitos genera inflamación sistémica y rigidez vascular. Estos pueden ser factores promotores para hipertensión, enfermedades renales crónicas y enfermedades cardiovasculares. Cada vez hay más estudios que demuestran que la alteración de la microbiota intestinal puede impulsar la aparición de obesidad y que esto a su vez se correlaciona con trastornos metabólicos en pacientes obesos, como lo es la hipertensión, la diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular. La microbiota intestinal, a través de lipopolisacáridos derivados de membranas bacterianas, derivan procesos inflamatorios, asociados también con diabetes tipo 2, obesidad y resistencia a la insulina. Por otro lado, los ácidos grasos de cadena corta, derivados de la misma microbiota intestinal, pueden ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, afectar la presión arterial y estimular la liberación de hormonas de saciedad. Además, se han identificado que existen alteraciones de la microbiota intestinal en pérdida de peso, como en restricción calórica, exposición a probióticos, en intervención farmacológica y cirugía estomacal. Existe un estudio que indica que la remodelación de la microbiota intestinal es efectiva para perder peso y mejorar las enfermedades metabólicas. No obstante, los cambios graduales en esta misma durante el aumento de peso y la aparición de anomalías metabólicas en la obesidad aún no han sido claras. En el estudio de Manuel y colaboradores se identificaron biomarcadores de la microbiota intestinal para el diagnóstico temprano de obesidad en europeos y para pacientes obesos con diabetes tipo 2 en otras poblaciones étnicas. En estos se encontraron hallazgos de aumentos de Enterococcus, Plautia, Suterella, Klebsiella y Collinsella y una disminución de bacteroides para bacteroides Anaerotroncus y Coprobacillus en niños y adolescentes obesos. Dado que los componentes de la microbiota intestinal están formados por varios factores en los que se incluye la edad, la dieta, el origen étnico y las enfermedades, se deben explorar biomarcadores de la microbiota intestinal específicos para adultos obesos, específicamente en China, y se deben describir las discrepancias de biomarcadores para pacientes con diferentes anomalías metabólicas. El objetivo de estudio en este trabajo consiste en dilucidar biomarcadores de la microbiota intestinal universales para pacientes obesos, biomarcadores de la microbiota específicos para discriminar a los pacientes obesos de las anormalidades metabólicas y encontrar asociaciones entre la microbiota intestinal e indicadores relevantes del metabolismo. En este apartado se desglosará la manera en que fue realizado este trabajo. Dentro del marco ético, este trabajo fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital General del Ejército Popular de Liberación. La investigación se realizó de acuerdo con el Código de Ética de la Asociación Médica Mundial
y para el estudio de los participantes se contó con el consentimiento informado firmado y se ofrecieron para ser investigados para la investigación científica. El reclutamiento de los participantes fue realizado en 4 hospitales de China. Estos fueron de manera voluntaria y fue un reclutamiento aleatorizado. Los hospitales que participaron fue el 118º Hospital del Ejército de Liberación Popular de China, el Hospital Unión China-Japón, el Hospital Southwest y el Hospital Popular Longkong. Fue un total de 2.058 chinos quienes se unieron al estudio y completaron las pruebas físicas en las que se incluyó la estatura, peso, circunferencia de cintura, presión arterial. Y mediante un autoanalizador de sangre, Bigman-Coulter, se realizó un análisis de sangre en los participantes para evaluar su condición de salud, en la que se tomó glucosa, colesterol total, triglicéridos, lipoproteínas de baja densidad, de alta densidad, ácido úrico y tasa de filtración glomerular. La selección de la población de estudio se realizó mediante 8 criterios de exclusión. El primero fue exposición a antibióticos, probióticos o inhibidor de la bomba de protones un mes antes del examen físico. El segundo, ser menores de 18 años o mayores de 75 años. El tercero, presentar algún episodio de diarrea, estreñimiento, hematoquesia u otras enfermedades infecciosas gastrointestinales un mes antes del examen físico. Cuarto, enema experimentado u otras operaciones de gastroenterología un mes antes del examen físico. El quinto, cursar con algún padecimiento de trastornos mentales, por ejemplo, depresión, ansiedad y estrés postraumático. El sexto, presentar enfermedades autoinmunes, por ejemplo, diabetes tipo 1, artritis reumatoide, esclerosis múltiple y psoriasis, o enfermedades hereditarias como talasemia, sordera hereditaria y fenilcetonuria. El séptimo, antecedentes de abuso de drogas. Y el octavo, exposición a antibióticos, probióticos o inhibidores de la bomba de protones 4 semanas antes del estudio. Finalmente, en este estudio participaron 1.914 individuos, de quienes se recolectaron muestras fecales. Se inscribieron en el estudio entre enero y septiembre del año 2016, con la finalidad de investigar características fisiológicas y de la microbiota intestinal en un corte saludable y en un corte de obesidad. En este se dividió en otros 2 grupos o subgrupos que fueron con o sin anomalías metabólicas, y estos hallazgos proporcionarán amplios conocimientos sobre una variedad de objetivos en la microbiota intestinal para la pérdida de peso en pacientes obesos con diferentes síntomas clínicos. Los participantes se dividieron primero en 2 grupos, un grupo sano y un grupo de obesidad. El grupo sano, que es el grupo H, incluyó a individuos que pasaron sus exámenes físicos con un IMC normal en un rango entre 18.5 y 23.99. Por otro lado, los pacientes con sobrepeso y obesidad, cuyo IMC era mayor de 24, fueron asignados al grupo de obesidad en este estudio. Utilizando los estándares clínicos publicados previamente, se definieron 5 grupos de anomalías metabólicas en las cortes de obesidad, en las que se incluía un ácido úrico alto, en el que era los rangos mayor a 416 micromoles sobre litro en hombres o mayor a 350 micromoles por litro en mujeres. Lípidos séricos altos, en los que se incluyó un colesterol total mayor o igual a 6.22 milimoles por litro, triglicéridos mayores o igual a 2.26 milimoles por litro, las LDL mayor o igual a 4.14 milimoles por litro y o las HDLs menor a 1.04 milimoles por litro. Otro tipo de anomalía fue la presión arterial alta, con una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y una presión arterial diastólica mayor o igual a 90. Y otro fue la función renal anormal, con una tasa de filtración glomerular estimada en un rango menor de 60
mililitros por minuto por estatura al cuadrado y una glucosa sérica elevada, que el rango fue mayor o igual a 7 milimoles sobre litro. Basándose en los indicadores clínicos y la confirmación personal, los pacientes obesos se dividieron en grupos de obesidad con, que es el grupo OA, o sin anomalías metabólicas, que es el grupo O, y luego el grupo OA se subdividió en 15 grupos de obesidad con diferentes anomalías metabólicas, como se puede observar en la tabla 1. Para evitar la desviación de los datos, los grupos con menos de 100 individuos fueron eliminados del análisis posterior. La recolección de muestras fecales se realizó en tubos de recolección de heces estériles. Estos se entregaron a los participantes y se les recolectaron heces frescas cuando se sometieron a un examen físico. Se prepararon dos tipos de herramientas para la recolección, según su consistencia. Se utilizó un hisopo para recolectar heces duras y se obtuvieron aproximadamente 5 gramos de heces de cada persona, y un gotero para las heces sueltas y se adquirieron aproximadamente 5 mililitros de heces de cada persona. Las muestras de heces se conservaron en tubos de recolección de heces y luego se transfirieron a un refrigerador a menos 80 grados Celsius para su almacenamiento a largo plazo en media hora. Se evitó la contaminación de la orina o del medio ambiente durante la recolección de muestras de heces. El ADN microbiano se extrajo de las muestras de heces utilizando un kit de aislamiento de ADN PowerSoil. La región V3-V4 del gen 16S RNA ribosomal fue amplificada por los cebadores 338F y 806R usando un kit de PCR. Se detectó la calidad de los productos de PCR y se preparó el ADN calificado para la construcción de la biblioteca. Las bibliotecas se secuenciaron en una plataforma de secuenciación Illumina MiSeq con 300 pares de base. Las lecturas secuenciadas sin procesar se filtraron primero por pares para la contaminación del adaptador, utilizando un script autoprogramado. Luego, las lecturas filtradas se procesaron con el paquete DADA2. En R, las bases se recolectaron de las lecturas si sus puntajes de calidad eran inferiores a 2 y las lecturas recortadas se descartaron si sus longitudes eran más cortas que 200 pares de base. Luego las variantes de secuencia se infirieron para cada muestra con parámetros predeterminados y se fusionaron en etiquetas. Después de la eliminación de las quimeras, las etiquetas calificadas se alinearon con la base de datos RDP16S RNA ribosomal para obtener el perfil taxonómico correspondiente. El índice de Shannon se calculó para evaluar la biodiversidad de las muestras utilizando el paquete vegano en R. El análisis de coordenadas principales para explorar y visualizar similitudes o diferencias de datos se trazaron con el paquete ggplot2 en R, y con la composición de la microbiota intestinal de todas las muestras se llevó a cabo el PERMANOVA, que es el análisis de varianza multivariante permutacional, para evaluar los impactos de varios índices físicos, que son enumerados en la tabla 2, como puede observarse. Los géneros se examinaron si sus abundancias eran inferiores al 0.05% en más del 50% de las muestras. Esto puede observarse en la tabla 3. Y el análisis de correlación de Spearman se ejecutó entre los géneros filtrados y los indicadores clínicos con todas las muestras, usando CORE-NR. Mientras tanto, las relaciones entre los diferentes indicadores clínicos también se analizaron con la correlación de Spearman y las relaciones significativas R mayor a 0.3 y P menor a 0.5 se mantuvieron para su posterior estudio. Con las abundancias relativas de géneros, clasificadores forestales aleatorios se construyeron usando un esquema de 3 pasos usando el paquete Random Forest en R. Primero, las muestras en cada grupo se aleatorizaron en dos conjuntos, un conjunto de datos de descubrimiento, que fue el 70% de las muestras, y un conjunto de datos de validación, en un 30% de las muestras.
En segundo lugar, los conjuntos de datos de descubrimiento que componen los dos grupos comparados construyeron modelos de bosque aleatorios. Finalmente, los modelos construidos se aplicaron a los conjuntos de datos de validación que comprenden los grupos comparados y se compararon con la categoría real de las muestras. Los biomarcadores de la microbiota se obtuvieron de los modelos de bosque aleatorio construidos. Basados en el número óptimo de ramificación y los valores de Gini, los géneros se seleccionaron como biomarcadores candidatos. Como los modelos se construyeron con 10 repeticiones, los biomarcadores candidatos que surgieron más de 8 veces entre 10 repeticiones se seleccionaron como biomarcadores de la microbiota intestinal finales para la discriminación de los dos grupos comparados. Todos los análisis estadísticos realizados en este estudio se realizaron en R. La prueba de suma de rango de Wilcoxon se ejecutó en el índice de Shannon y el número de género entre diferentes grupos de obesos mediante el uso de Wilcox test en R, y la diferencia estadística se examinó entre el grupo H, el grupo O y el grupo OA usando Kruskal test o Chisk test en la correlación de R. Spearman se usó para evaluar las asociaciones entre microbiota intestinal e indicadores clínicos y las relaciones entre diferentes indicadores clínicos usando CORE-R. Los resultados estadísticos de las pruebas anteriores se ajustaron con el método Benjamini-Hochberg usando PET-Adjust y se trazaron usando el paquete ggplot2 en R. Lo que respecta a la disponibilidad de datos, estos datos de secuenciación de ADN están disponibles en NSBI Sequence Street Archive con el número de acceso SRP 125854. Ahora se hablará acerca de los resultados obtenidos en este trabajo. Respecto a las características de los cortes y la salida de datos, se tiene que de los 1914 reclutados se obtuvo un promedio de edad de 41 años. Estos fueron de 4 ciudades diferentes, lo que representa 4 estilos y condiciones de vida diferentes típicos en China. De los participantes, el 58% fueron hombres y el 11% fueron individuos sanos con peso corporal normal e IMC. Como también ya se mencionó, los participantes se clasificaron y se puede ver la clasificación en la tabla 1. Estos fueron clasificados en un grupo sano, que es el grupo H, un grupo de obesidad sin anormalidades metabólicas, que fue el grupo O, y un grupo de obesidad con indicadores clínicos anormales, que es el grupo OA, según los resultados de su examen físico y el índice de masa corporal. Este último grupo, que es el grupo OA, se clasificó en 15 subgrupos siguiendo los estándares clínicos. La secuenciación de la región 16S-RNA ribosomal V3-V4 generó 165.608.482 lecturas sin procesar con una estrategia de pares de extremos de 300 pares de base, que luego se filtraron y se conectaron en 69.726.546 etiquetas para identificación taxonómica. Después de la alineación de la base de datos RDP por DADA2, cada muestra contenía 36.430 más menos 19.567 etiquetas anotadas, que se pueden clasificar en 4.29 más menos 0.85 y 29.06 más menos 8.49 géneros respectivamente. Además, tanto el grupo H como el grupo O exhibieron números de género más altos que los del grupo OA, con un valor de P menor a 0.001 y FDR 0.001 menor. Y el grupo promedio fue de 31 más menos 9, 32 más menos 9 y 28 más menos 8 para el grupo H, grupo O y el grupo OA respectivamente. El índice de Shannon fue significativamente mayor en el grupo O, 1.84 más menos 0.60, que el grupo H, 1.62 más menos 0.52. Un valor de P menor a 0.001
y un valor de FDR menor a 0.001, y el grupo OA con 1.65 más menos 0.59 con un valor de P menor a 0.001 y de FDR igualmente menor a 0.001. Con el análisis de coordenadas principales PCOA, se descubrió que las muestras del grupo H se agruparon y se separaron del grupo A, como puede observarse en la figura 1. Además, las muestras del grupo OA se superponían parcialmente con las del grupo H y el grupo OA, mientras que el grupo OA contenía muestras con microbiota intestinal más diversificado, como puede también observarse en esta figura. El análisis de componentes principales, que es el PCA, también se realizó para examinar las distribuciones de la microbiota intestinal con diferentes trastornos metabólicos, regiones y género, pero no se observó ningún patrón especial. Además, el análisis de Permanova indicó que la composición de la microbiota intestinal estaba significativamente asociado con la región geográfica, con un valor de P a 0.001. En un IMS con un valor de P también de 0.001, con el ácido úrico con un valor de P de 0.01 y triglicéridos con un valor de P con 0.001 y lipoproteínas de baja densidad con un valor de P de 0.001. Usando el clasificador de bosque aleatorio, se identificaron 13 marcadores de género microbiano que discriminan al grupo O del grupo H, como puede observarse en la tabla 3, con un valor de área bajo la curva de operación del receptor igual a 0.68. En comparación, los pacientes del grupo OA pueden ser discriminados de los individuos sanos por 47 biomarcadores con mayor precisión, con un área bajo la curva de 0.76. Como puede observarse en estas figuras, se detectaron biomarcadores microbianos para pacientes obesos con anormalidades metabólicas específicas, y también se observó una alta precisión para estos subgrupos de obesidad, con valores de área bajo la curva de 0.68 a 0.77. En base a los clasificadores de bosque aleatorios anteriores, se descubrieron 6 biomarcadores comunes para los pacientes obesos con anomalías y sin anomalías metabólicas, que incluyen bacteroides, parabacteroides, Plautia, Alistipes, Rhomboidia y Roseburia. En este estudio en total se descubrió que 24 biomarcadores de la microbiota intestinal discriminan al grupo OA del grupo O, como puede observarse nuevamente en la tabla 3, con un área bajo la curva igual a 0.57. Para comprender las características de la microbiota intestinal en individuos obesos con anormalidades metabólicas específicas, se detectaron biomarcadores de la microbiota intestinal entre los subgrupos en el grupo OA y el grupo O, y sus valores de área bajo la curva variaron de 0.59 a 0.66, que fueron más bajos que aquellos entre pacientes obesos e individuos sanos, con valores de área bajo la curva de 0.68 a 0.77. A pesar de las anormalidades metabólicas diversificadas, Clostridium 19A bacteroides B, se descubrió Roseburia para la clasificación del grupo O1, el grupo O2 y el grupo O3. Además, Heminger dorea y Fecalibacterium Plautia y Coprococcus fueron biomarcadores de la microbiota intestinal que se compartieron en pacientes obesos con diferentes anomalías metabólicas. Un total de 20 géneros microbianos fueron los que se asociaron con múltiples indicadores clínicos significativos. Como género dominante, Bacteroides se correlacionó negativamente con las LDL, con circunferencia de cintura e IMC. Mientras tanto, Roseburia, Parabacteroides, Parasuterella, Alistipes, Clostridium y Butyricicoccus
correlacionaron negativamente con una variedad de indicadores clínicos, incluidos el peso corporal, en donde se incluye IMC, los lípidos séricos, donde se incluyen las LDL, triglicéridos y colesterol total, presión arterial, incluida la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, la glucosa en sangre y el ácido úrico. Por el contrario, Blautia se correlacionó positivamente con las LDL, con colesterol total y con perímetro de cintura. Además, Rhomboidia, Ruminococcus 2, Clostridium sensu stricto y Doreas asociaron positiva y significativamente con el peso corporal, los lípidos séricos y el ácido úrico. Aunque en los estudios citados se ha revelado la disminución de la diversidad bacteriana en pacientes obesos, en este estudio retrospectivo se detectaron los caracteres de la microbiota intestinal en pacientes obesos con diversas anomalías metabólicas y se detectó una mayor diversidad bacteriana que en pacientes obesos sin anomalías metabólicas que en individuos sanos. Como hipótesis, se plantearon que se debe entender las bacterias específicas y sus asociaciones con la obesidad, además de la diversidad bacteriana que podría verse afectada por la dieta, el tamaño corporal y otros factores. Con la aparición de anomalías metabólicas en adultos obesos, la disbiosis de la microbiota intestinal agravada provoca una disminución de la diversidad bacteriana y el número de género. Además, se observó una discrepancia obvia entre los grupos de microbiota intestinal entre el grupo H y el grupo OA después del análisis de PCOA, mientras que el grupo O parece ser el estadio intermedio de personas sanas y obesas con anomalías metabólicas. Por lo tanto, se sugiere que los cambios graduales de la microbiota intestinal ocurrieron con el agravamiento de la obesidad y la aparición de otras enfermedades metabólicas. Para diferenciar a los pacientes obesos de los individuos sanos, se identificaron 6 biomarcadores universales a través de clasificadores forestales aleatorios, que incluyen bacteroides, parabacteroides, Plautia, Alistipes, Rhomboidia y Roseburia. Curiosamente, se han descubierto que la mayoría de esos géneros interactúan con el sistema inmunitario del huésped. Por ejemplo, se ha revelado que bacteroides promueve la diferenciación de las células T reguladoras y protege contra las reacciones inflamatorias. Mientras tanto, las respuestas inflamatorias sistémicas pueden ser suprimidas por parabacteroides a través de sus regulaciones de interleucina 10 y células T reguladoras. Por el contrario, Alistipes desencadenaría reacciones inflamatorias en los huéspedes y el género también se encontró abundante en pacientes chinos con diabetes tipo 2. En función de sus estrechas relaciones con el sistema inmunitario del huésped, estos biomarcadores se pueden aplicar para el diagnóstico precoz de la obesidad y otros riesgos metabólicos, dada la alta precisión observada, pues el área bajo la curva varió de 0.68 a 0.77. Además, estos biomarcadores parecen ser específicos de la población. Para una población danesa se han identificado incluidas especies de bacteroides, Clostridium, Fecalibacterium y Ruminococcus. Sin embargo, solo se encontró un biomarcador en este corte chino. Por otro lado, se informaron 9 géneros asociados con obesidad en niños chinos y 3 de ellos fueron consistentes con los hallazgos de este estudio, incluidos bacteroides, parabacteroides y Blautia. Estos resultados no aclararon que las intervenciones específicas de la microbiota intestinal deberían considerarse para diferentes poblaciones con varios estilos de vida. En comparación con los pacientes obesos sin anormalidades, los pacientes con anormalidades metabólicas demostraron componentes de la microbiota intestinal modificados, y Clostridium 19A contribuyó a la discriminación de pacientes obesos con ácido úrico elevado, lípidos séricos o presión arterial. Un informe anterior documentó que Clostridium 19A podría producir butirato y suprimiría las respuestas inflamatorias sistémicas. Además, Roseburia también se aplicó para la diferenciación de pacientes obesos con ácido úrico alto, lípidos séricos o presión arterial.
Como bacteria productora de butirato, Roseburia podría estimular la diferenciación de las células T reguladoras, lo que fue beneficioso para el alivio de la inflamación. A pesar de los síntomas clínicos distintos, los pacientes obesos con diferentes anomalías metabólicas compartieron algunos biomarcadores de la microbiota intestinal, como Blautia, Doria y Heminger. Como productor de acetato, Blautia puede impulsar la liberación de insulina y promover síndromes metabólicos como la hipertrigliceridemia, la enfermedad de hígado graso y la resistencia a la insulina. Mientras tanto, Doria se asoció negativamente con la resistencia a la insulina y Heminger agregaría reacciones inflamatorias en los huéspedes a través de sus factores de colonización. Estos biomarcadores indicaron las alteraciones comunes de la microbiota intestinal en pacientes obesos con diferentes anomalías metabólicas, por lo que otros factores, como la variación genética, podrían implicar la aparición de diferentes enfermedades metabólicas. En base a tales observaciones, también se especuló que las alteraciones de la microbiota intestinal relacionadas con la obesidad sentaron las bases para la aparición de trastornos metabólicos y otras perspectivas patogénicas específicas se deben explorar más allá de la disbiosis de la microbiota intestinal. También se han explorado las asociaciones entre los componentes bacterianos y los indicadores clínicos. Dado que Fecalibacterium y Butyricicoccus podían secretar butirato y aumentar la sensibilidad a la insulina, se descubrieron sus correlaciones negativas con LDL, glucosa, ácido úrico, colesterol total e IMC. En contraste, Blautia se correlaciona positivamente con los indicadores clínicos antes mencionados debido a la secreción de acetato. Dado que Fecalibacterium y Butyricicoccus juegan papeles opuestos en comparación con Blautia, se especula que la sinergia y el antagonismo dentro de la comunidad microbiana también fueron cruciales para el desarrollo de la obesidad. Adicionalmente, Parabacteroides y Clostridium 4 podrían suprimir las respuestas inflamatorias y se asociaron negativamente con la presión arterial, los lípidos en la sangre y la glucosa. Dado que algunas de las bacterias mencionadas anteriormente eran biomarcadores de la microbiota intestinal en los pacientes obesos, se dedujo que estas bacterias podrían ser los objetivos potenciales para la interferencia de los trastornos metabólicos, así como los síntomas clínicos correspondientes podrían aliviarse en función de esas relaciones huésped-microorganismos. Sumado a lo mencionado anteriormente, las relaciones entre los parámetros fisiológicos sugieren que la grasa se acumuló principalmente en la cintura en la población china, cuando se produjo la obesidad, y el aumento de la cintura se asoció positivamente con presión arterial elevada, glucosa en sangre, ácido úrico y triglicéridos. Por lo tanto, la cintura se puede reconocer como una señal de la aparición de anomalías metabólicas en adultos chinos. Una limitación de la investigación actual es que la precisión de validación de los biomarcadores no se testificó en diferentes poblaciones. Dado que la composición de la microbiota intestinal fue afectada por el origen étnico y los estilos de vida, los cortes de obesidad de otras poblaciones se beneficiarían para comprender el alcance de la aplicación de los biomarcadores. En estudios posteriores, el trabajo de adición también es imperativo. Examinar los caracteres genéticos en pacientes con diferentes enfermedades metabólicas, realizar una secuencia metagenómica para evaluar las funciones microbianas y explorar la alteración de los metabolitos intestinales en pacientes con enfermedades metabólicas y sus asociaciones con el microbioma intestinal. A manera de conclusión, se tiene que el estudio detectó las características de la microbiota intestinal en los adultos obesos chinos con un gran corte. Proporcionó marcadores de género para pacientes obesos con diferentes anomalías metabólicas e ilustró las asociaciones entre comensales bacterianos y diversos indicadores clínicos. Estos hallazgos sugirieron los roles de la microbiota intestinal en la patogénesis de la enfermedad metabólica. El estudio detectó las características de la microbiota intestinal en los adultos obesos chinos con un gran corte.
proporcionó marcadores de género para pacientes obesos con diferentes anomalías metabólicas e ilustró las asociaciones entre comensales bacterianos y diversos indicadores clínicos. Estos hallazgos sugirieron los roles de la microbiota intestinal en la patogénesis de enfermedades metabólicas y ofrecieron posibles objetivos de microbiota intestinal para las intervenciones adyuvantes en el tratamiento de la obesidad con anormalidades metabólicas. Como conclusión personal hago énfasis en el conocimiento de la sinergia y el antagonismo de los microorganismos en el aparato gastrointestinal como un blanco de los nuevos enfoques terapéuticos en el ámbito de la nutrición, por lo que resultaría ser de crucial importancia conocer e implementar el uso de probióticos y prebióticos según su correlación con la patología a tratar con bases sólidas, científicas y actualizadas. Agradece su atención prestada María Luisa Ramos Torres, pasante de la licenciatura en Nutrición Clínica.